demuestra más honestidad y demuestra que puede hacer las cosas bien hechas. O lo sabe disimular mejor, tú sabes, porque recientemente hemos visto en los últimos casos de corrupción que se han destapado donde la participación de la mujer también ha sido activa. Sí, yo pero, creo que hay más 50-50. sí, pero tú puedes, el hecho es que él me lo ha mencionado, lo de la mujer. Y, por ejemplo, los casos de corrupción escandalosos, casi nunca hay mujeres directamente involucradas, sino que mayormente son los hombres. El hombre tiene un espíritu como más así, más aventurero. Y por eso es bueno que se integren las mujeres al ruedo político, importante. porque eso va directamente proporcional a la cantidad de mujeres que hay operando. Sabemos que es tan bajo el número de mujeres en el tren gubernamental que, como tú acabas de mencionar, es difícil que se vean involucradas en situaciones vergonzosas. Sin embargo, vamos a ver a la salida o al término de este periodo de gobierno el comportamiento de cada una de ellas en los puestos públicos, como son las gobernadoras, que manejan presupuestos, que manejan ciudades, son la representación presidencial en cada provincia. Entonces vamos a ver el resultado del comportamiento de las mujeres en esos puestos. Ahora, compañeros, viendo la situación actual y la intromisión del narcotráfico en la campaña política de los antiguos gobiernos, todos, ¿verdad? Así es. ¿Contará Margarita con un presupuesto para una campaña política a destiempo desde ahora hasta el 2024 y el apoyo económico para poder lanzarse? Bueno, Margarita que no cuenta con esa gran fortuna como otros candidatos, como lo ha sido, por ejemplo, el Penco, que tiene una fortuna de mucho dinero y sus empresas. Otros candidatos que han optado por la presidencia, como Luis Abinader, que es nuestro actual presidente, que tiene su fortuna personal y tiene un grupo, ¿verdad?, de amigos que tienen dinero. Lo mismo el expresidente Fernández tiene allegados que son personas pudientes, que tienen dinero. Y el dinero, el factor dinero es un elemento súper importante en lo que es la dirección de una campaña, porque el pueblo muchas veces no escucha mucho las ideas, no escucha mucho los planteamientos que hacen los políticos, sino que se van por el tema dinero. Si le dan dinero el día de las elecciones para ellos votar, ese es el último día. Lamentablemente. Entonces, en todo el trayecto para asistir a actividades, para apoyar actividades, para promover actividades, necesitan de esa logística, de que esos recursos se vayan moviendo. Y es un poco difícil. Tenemos también a Abel Martínez, que es una persona que tiene lo suyo, digamos, ¿verdad? Tiene un gran potencial económico, que podría desplegar una campaña con mucho más fuerza que lo que le podría hacer Margarita, quien, como dije antes, no se ha visto involucrada en actos de corrupción y tampoco se goza de esa gran fortuna. Según su declaración jurada, tiene una riqueza que es más o menos modesta, digamos. Entonces Sí, creo que... Sí, Iván. Perdona la interrupción, también tenemos que saber que cuando tú vienes del tren gubernamental, precisamente, cuando tú vienes de manejar presupuesto, tú adquieres personas que caminan contigo en tu visión y en tu ideología. De manera que ellos son gente que no van a estar solo en su candidatura. Ninguno, realmente ningún partido. Porque siempre se va adquiriendo adeptos que caminan contigo en la parte económica también. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta. Creo que también va a primar el dedo de Danilo, a quien más o menos Danilo piense que sea la persona más idónea, como lo ha hecho antes, pero en cierto sentido va a influir en que algunas personas del PLD, algunas de esos que tienen ya sus recursos, que no van a optar por la candidatura, puedan apoyar a uno que otro candidato. Bueno, creo que ese es un factor importante. Por ahí sí hay dinero porque quedaron muchísimos PLDistas forrados de billetes, realmente, y la justicia todavía no los ha tocado. Bien, eso es un tema que está en desarrollo, veremos cómo se va desarrollando en esta semana que comienza desde hoy. Aunque Felipe, te digo que hay una cuestionante, por ejemplo, Margarita Cedeño tiene sus hijos, Leonel los tiene, pero ellos tienen, creo que una hija en común. ¿Por quién votaría la hija de Margarita Cedeño y Leonel Fernández? ¿Por quién votaría? Muy buenas noches nuevamente a nuestro público que sigue ahí frente a sus televisores. Señores, hay una problemática que se ha presentado en los últimos días, en las últimas semanas, podemos decir, ya tienen varias semanas, que es el problema de la energía eléctrica, los benditos apagones. Y decía alguien ahí que los apagones no son nada, que eso no es tanto, que los apagones no incomodan tanto, sino los mosquitos que vienen con ellos. Que ahí es donde radica el principal problema de los apagones. El calor y los mosquitos. Entonces, se ha visto, por ejemplo, mencionado el tema de Punta Catalina, que si
que si el carbón, que si el contrato, que si se cumplió, que si no se cumplió. Y hay muchas expectativas con respecto de ese tema porque Punta Catalina ha venido a ser el principal suplidor de energía de todo el territorio nacional. Entonces ya lo que pasa en Punta Catalina ya repercute a nivel nacional. Ya uno no escucha mencionar Itabo 1, ya uno no escucha mencionar Itabo 2, muchas plantas que se mencionaban antes, que salieron que están en mantenimiento, que salieron de circulación, que ya no están, tienen un problema técnico y no están produciendo energía en este momento, sino que ahora cuando se habla de un problema eléctrico, todo redunda en Punta Catalina. Punta Catalina. Entonces tenemos a Iván que nos va a abundar un poquito del tema, de qué es lo que está pasando en los últimos días, de por qué se deben los apagones y cuáles son los elementos que tenemos en ese tema. Bien, gracias por la oportunidad de este comentario. Agradecemos a Dios que estamos aquí una noche más. Y antes de comenzar, quiero introducir el comentario con lo siguiente. En nuestro país carecemos de muchas cosas y una de ellas son los valores. De ahí es que viene que cada punto que le interesa al pueblo dominicano desde el gobierno se ha visto afectado con la corrupción y con la politiquería. De manera que el tema eléctrico no escapa a esa realidad. Y lo podemos ver escenificado en que nosotros como país en América Latina estamos muy por debajo en el servicio eléctrico. Tanto en el precio, en el costo de producción. No, el costo estamos por encima, Iván. Sí, sí, estamos por encima. El costo de producción y la calidad del mismo. Vimos una esperanza con la construcción de Punta Catalina, aprovechando la depreciación que tuvieron los carburantes, los combustibles en un periodo de alrededor de 6 o 7 años en el pasado gobierno de Danilo Medina, y el país quiso aprovechar ese beneficio de esa caída en los precios de los combustibles para hacer una inversión en Punta Catalina. Todos sabemos los incidentes que hubo con la planta, pero bien, ya la tenemos. El punto es que hemos visto registrados muchos apagones recientemente en todo el territorio nacional que se considera van a seguir, y eso es la parte preocupante. Y usted me dirá, ¿y por qué seguirán los apagones? Resulta que a la construcción de Punta Catalina, que representa un 30% de la producción de energía eléctrica en nuestro país, salieron de mercado de la producción de energía alrededor de 18 empresas generadoras de energía eléctrica, donde se vieron obligadas a retirarse con la entrada de Punta Catalina. Sin embargo, convirtiéndose Punta Catalina en el principal generador de energía eléctrica, como dirían por donde yo vivo, se le cruzaron los cables a los administradores, ya que los requerimientos de carbón para la generación de energía no fueron suficientes. De manera que este gobierno se vio obligado a hacer una licitación rápida de carbón, lo cual se le cayó. Hace unos meses atrás esa licitación se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque, señores, la generación a carbón no es tan sencilla. El carbón no lo tiene un empresario en un almacén. Cuando una empresa generadora a carbón solicita o hace una licitación de carbón, esa empresa contratista debe de explotar una mina para suplir esa necesidad. No es que esa empresa tiene carbón almacenado y déjame mandarle a República Dominicana 500 toneladas, 700 toneladas, no. Hay que licitar y en unos meses comenzar a explotar una mina para suplir esa necesidad. Entonces, según informes, dicen que en el país solamente quedaba alrededor de mes y medio de combustibles, del combustible que se requiere, que es el carbón. De manera que si faltando mes y medio y se requiere alrededor de 6 meses para empezar a recibir carbón necesario para Punta Catalina, imagínese usted las horas de apagones que nos esperan. Hay un Bien, tema que se menciona, escúchame Felipe que te interrumpa, hay un tema que se menciona con Punta Catalina, y es que esos requerimientos, como tú bien dices que el proceso es largo, los administradores y los técnicos que están en Punta Catalina debieron haber conocido eso, debieron tener el saber conocer los tiempos en que se tardaba hacer la licitación, la compra, y que todo eso pueda suplido al mercado local, que no se produce aquí en el país.
Entonces, también hay otra cosa que se dice, que es que muchos técnicos fueron despedidos de la hidroeléctrica Punta Catalina, de la planta Punta Catalina, y que la falta de esos técnicos fue lo que hizo que hubiera esa descoordinación en temas tan importantes como el suministro de la materia prima de la planta, ¿verdad? Que es el carbón. ¿Tú decías, Felipe? Sí, preguntarle a Iván, realmente nuestro compañero. Según Jaime Aristi Escudero, dice que la planta de Punta Catalina ha sido saboteada. Incluso él señaló que ese pedido de carbón debió hacerse en marzo y se hizo en julio. O sea, según Jaime Aristi Escudero, la idea es desmeritar la inversión de Punta Catalina para entregársela al sector privado y a los compañeritos empresarios del gobierno. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, tú tienes que saber que antes de la terminación de la construcción de Punta Catalina ya se estaba hablando de venderse. Incluso hubo un gran debate nacional, dado que se estaba estipulando vender la planta de Punta Catalina por debajo del costo de la misma. De manera que no es un plan nuevo el que se llame vender la empresa, ya que antes de su terminación se estaba hablando de eso. Por otro lado, los planes que dicen macabros de prestigiar Punta Catalina tampoco son de ahora. Sabemos que Punta Catalina desde sus inicios comenzó con procesos dudosos y oscuros, como su inversión, su manejo, incluso desde su licitación, donde sabemos que empresas que licitaron ofrecían mejores ventajas en precio y en manufactura, gente con más experiencia en la construcción de plantas a carbón, y se desestimaron. De manera que Punta Catalina desde sus inicios, desde su nacimiento, ha venido con un desprestigio, ha venido con un mal manejo, que va a desembocar en la pronta venta de ella. Sí, yo creo que así es, ya que la situación en la que estamos va a llevar a eso. Sin embargo, el tema aquí es otro. El tema aquí es otro, el desabastecimiento, donde durante 15 días, alrededor de 15 a 20 días, la unidad 1 de Punta Catalina salió de servicio. Y eso representó alrededor de $15 millones de pérdida para el gobierno. Nos preocupa que tú digas que los apagones van a continuar y la tarifa de energía más cara aún. Ahora, ¿Punta Catalina podría ser convertida a gas natural, sí o no? Según los estudios que se han realizado, obviamente hay opiniones divergentes, pero según los estudios que se han realizado no es factible la inversión para cambiarse a gas natural, ya que sería una inversión casi igual a la de la fabricación de la planta. De manera que es preferible continuar a carbón, pero ahora con otras medidas, porque fíjate que aquí en el país tenemos plantas que trabajan a carbón. Una de las Itabo también trabaja a carbón y no tiene escasez de carbón, porque esa gente ya tienen un proceso con anterioridad de compra de carbón y de abastecimiento, de manera que esa planta no está careciendo de esa necesidad. Bueno, señores, ahí está la exposición de lo que ha sido el tema de Punta Catalina. Yo, en mi entender, pienso también que es bueno que el Estado tenga participación en rubros tan vulnerables y tan significantes para lo que es desarrollo como es la energía eléctrica. Es bueno que el Estado tenga una participación. En el caso de que se fuera a privatizar, no es bueno que se vendan todas las acciones. Y yo personalmente, tengo mi pensamiento en que el Estado pudiera tratar, hacer todos los esfuerzos para ver cómo conserva Punta Catalina y cómo puede eficientizar lo que es esa planta, que genera mucho desperdicio, que es otro tema que no estamos tratando en estos momentos, pero que es algo que concerniente a eso. Por otro lado, hay un proyecto de ley que fue aprobado en el Senado, 23 de 24 senadores lo votaron. Tiene que ver con el uso o con el consumo, con la venta de bebidas alcohólicas y en los lugares públicos que se puedan usar para eso. No, ya hay restricciones en ese proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay restricciones para la venta. Se dice que ya para vender cervezas, para vender vino, ron y todo ese tipo de bebidas, ¿verdad? Hay que tener un permiso. Y no se debe vender en vía pública. No puede ser en vía pública. Hay restricciones de horario en ese proyecto de ley. No todos los días se puede vender a todas las horas, sino que ya hay unos horarios específicos para eso.
también se habla de otra cosa que Felipe Padilla es que le va a dar los detalles de ese tema en estos momentos. En síntesis, ya Willy ha tratado prácticamente los puntos principales. Se aprobó en la Cámara de Senado, casi por unanimidad, una ley donde decía Johnny Ventura, nos recuerda a los tiempos de Johnny Ventura, una ley seca, parecida a como se trabaja en Estados Unidos, más o menos, donde el público no va a poder cargar bebidas abiertas dentro de los vehículos. Se va a prohibir de manera tajante eso. En el artículo 52 de esa ley dice que de encontrarse personas tomando bebidas alcohólicas en las calles o bebidas dentro de un vehículo abierta, podría estar cumpliendo una multa de hasta 10 salarios mínimos de salario público. Iván, ¿cuánto es el salario mínimo del público ahora? Porque Tú sabes que es variante, pero el mínimo de un salario, o sea, el salario mínimo actual más bajo creo que son 19,000 pesos, 19,000 y algo. Ok, entonces por 10 son un billete. Casi 200,000 pesos. Otro punto de la ley es que para vender las bebidas alcohólicas al público habrá que tener una licencia especial para eso. Y además de eso también se va a regir los horarios de bebidas alcohólicas y de ventas en los lugares públicos, y que Interior y Policía será quien va a manejar eso. Sí, pero entonces, hay que esperar a ver qué dicen los diputados. Sí, pero mi preocupación es de aprobarse en la Cámara de Diputados, con cuáles policías van a manejar el control para que la gente no ande con bebidas. Porque para ponerte un ejemplo, aquí hay días que hay 5 policías en el cuartel de Cienfuegos para 375,000 habitantes, 5 policías. ¿Cómo una ley va a poder controlar que la gente no ande con bebidas alcohólicas, que no ande bebiendo en las calles? Porque eso es lo que se busca. Yo creo que la ley va bien, pero dime, ¿cómo podríamos, Willy o Yo Iván? entiendo que la ley es muy buena, en sentido general, de establecer un orden a eso, porque usted va a cualquier colmado, manda a su hijo, manda a su hija a un colmado, y allá hay 4, 5, 6 gente bebiendo, y a veces tumulto de gente, a veces un equipo de pelota entero va a celebrar un colmado y empiezan a beber ahí. Y quizás no es que esté malo, ¿verdad? Pero entre el grupo siempre hay uno que otro que se pasan, ¿usted ve? Entonces hay personas ahí, usted manda a su hija, a su hijo, usted como que tiene temor. Otra cosa que va a regular la ley es el tema de la distancia. Entonces eso va a traer algún conflicto, porque hay colmados que quedan cerca, hay colmados que queda uno aquí, uno en el frente y uno al lado. Entonces, ¿a cuál de los tres le van a dar permiso para vender bebidas alcohólicas? Ese es un tema que debe tomarse en consideración, porque podría traer un conflicto y podría venir, ¿verdad?, cualquier inequidad, ¿verdad?, en eso. ¿De a quién le otorga el permiso? Si los tres pueden optar por el mismo y los tres actualmente venden las bebidas. O también se puede especificar que en ese caso no se venda bebida en esa esquina por la cercanía, porque están rompiendo los protocolos de distancia. Para agregar un punto en eso, yo pienso que el Congreso Nacional, incluyendo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, debería también, antes de abordar una ley tan fuerte como esa, que trae una restricción tan fuerte en el pueblo dominicano, que culturalmente es dado a la bebida, debe trabajar más la parte educativa, donde antes, de forma previa, se vaya concientizando a la población de los riesgos que tiene tomar en la vía pública, donde tú le estás dando ejemplo a los estudiantes, a los niños, como decía Willy, que ven diariamente cómo el consumo del alcohol es algo cotidiano. Inmediatamente esta ley sea aprobada, se acabaron los teteos, como esas imágenes que tenemos en pantalla, los delivery a 150 por hora con 2 cajas de cerveza detrás, eso quedará totalmente prohibido. Y así como te decía, es posible que los colmados puedan vender la bebida, pero sellada, no abierta, y ya no serán lugares de ir a recrearse. Yo pienso que el régimen de consecuencia debe de ser fuerte en caso de que se aplique, ya que en la parte del tránsito debe de ser parecida a los Estados Unidos, donde si a ti te encuentran en un vehículo, te detienen y encuentran bebidas abiertas dentro de tu vehículo, y ya eso da pie a que te hagan la prueba del alcoholímetro. El artículo 48 de esa ley, según fue aprobada en la Cámara de Senado, lo prohíbe. Así de manera que el régimen de consecuencia debe de cumplirse, porque sabemos
que las leyes están, pero el pueblo sigue haciendo las cosas contrarias a las leyes. Es como te digo, como Chubaque va a conseguir una gran cantidad de policía y de antirruido, coba y todo ese tipo de cosas, el ejército, para poder controlar ese tipo de situaciones, que la gente no esté bebiendo en los vehículos, en las esquinas, que no se armen esos rebuses, que aquí el pueblo dominicano está muy mal acostumbrado. Cualquiera te sube una bocina en el bonete de su vehículo y ahí comienza y no deja dormir a nadie. Y eso es culpa también de la bebida. Yo he visto bocinas hasta en motores a veces, que andan con un musicón y tú sabes a ver de dónde es que viene la música. Sí. Un motor que anda ahí con Es un esa motor. música. El dominicano es así. Todo eso Sí. será parte del pasado y por eso es que debemos... Sí, pero antes de eso, antes de que sea parte del pasado, la ley pinta muy bonito, la ley es muy linda, viene a regular algo que ha estado sin regularizar desde que se comenzó a beber en este país, desde que la gente tiene acceso a comprar bebidas y a tomárselas. Sí. Pero aquí en este país lo que más tenemos es leyes. No, pero... Y si hacemos un balance entre las leyes que se cumplen y las que no se cumplen, mire, no, son pocas las que se cumplen. no, Creo- pero por lo menos esta ley pasará por la Cámara de Diputados y seguramente sentirá alguna reformulación, algunos afines para... Todas las leyes que no se cumplen han pasado por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y por la Presidencia, que es quien promulga finalmente la ley. Yo creo que antes de promulgar esa ley, antes de que esa ley sea aprobada en la Cámara de Diputados, hay que crear todo crear toda la estructura, prever toda la estructura que hay que crear, ¿verdad?, para que esa ley se cumpla. Yo estoy de acuerdo con mencionaba Iván. un punto muy importante, que es el tema de la educación, ¿verdad? Hay que educar al ciudadano, concientizar al ciudadano conforme a las bebidas alcohólicas, pero no solamente en tanto a eso, sino a la ley, a cómo usted puede cumplir la ley. Algo que mencionaba Iván también, que en Estados Unidos, si te encuentras bebida destapada en tu vehículo, en la parte delantera, bueno, pues ya tú eres un candidato a que se te haga una prueba con el alcoholímetro. Tenemos alcoholímetro en la República Dominicana, o si una persona tiene una bebida destapada en su vehículo adelante, va preso. De una vez va multado con la multa. Entonces, ¿cómo se trabajaría esa parte? Creo que crear la estructura de funcionamiento de la ley es más importante inclusive que la misma ley, porque crear la ley y aprobarla y promulgarla y entonces que la ley esté ahí pero que no se cumpla, creo que sería peor el tiempo antes de la ley. Es mejor no tener la ley a tener la ley que no se cumpla. Creo que se cualquierizan más las instituciones del Estado y todo el reglamento jurídico del Estado se va perdiendo vigencia, digamos. Sí, pero hay que recordar que en la promulgación de cada ley que regula una actividad del pueblo, se requiere una inversión, una gran inversión. Porque como tú Y lo un dices, reglamento que es lo que regula. y reglamentos, que eso ya lo viene con la ley, se desprende de la ley y de las instituciones que van a intervenir en esas medidas que se tomen. Las cosas están cambiando en la República Dominicana y esperamos que sea para bien. Nosotros particularmente vemos positivo que se esté legislando en ese tipo de leyes y veremos cómo van los acontecimientos más adelante, qué le quita, qué le pone la Cámara de Diputados, pero de hecho, de por sí, es una ley muy atinada, Willy. Creo que la Cámara de Diputados debe tomar en cuenta esta sugerencia que le estamos dando acerca de lo que es el marco regulatorio de la ley, a lo que es el organigrama, la estructura de cumplimiento de esa ley y a lo que es principalmente la educación. Por la educación debe comenzar todo. Todo lo que se va a hacer en este país debe comenzar por la educación. ¿Cómo educamos al ciudadano a que pueda, el que toma, ¿verdad?, que lo haga de manera responsable y que ahora tome en cuenta no solo hacerlo de manera responsable, sino también la ley? Porque una persona, por ejemplo, toma, como yo decía ahorita, pero cuando está conduciendo no toma, tiene su bebida ahí, bueno, pero si se le encuentran en la parte delantera de su vehículo, está preso o está multado, como dicen. Entonces, educar al ciudadano en ese sentido, que pueda cumplir la ley y tener una conducta responsable con este tema tan importante. Yo le pregunté a Polito que si era responsable con la bebida y él me dijo que sí, que era muy responsable. La botella que él destapaba la terminaba seguro, porque no deja nada por mitad. Esa fue la respuesta que él me dio. Tratando temas que han ocurrido, han trascendido en la palestra pública a lo largo de la semana, y uno de ellos fue el discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea General de la ONU, donde allí tuvieron parte todos los presidentes
convocado de la que pertenece a ese organismo. Allí el presidente Luis